Shalom, shalom, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Vamos a leer un post que pusimos en el Facebook de serjudío.com. Más precisamente lo puso el querido Edgar, que tiene un trabajo impresionante. Le agradecemos mucho que sea con mucha bendición toda su vida. Y luego un comentario de una persona a la cual responderemos por este medio para ir aprendiendo cosas muy interesantes. El post decía así: respeta a todas las criaturas del Eterno. Él les ha dado un rol y un lugar, y son parte de la orquesta cósmica que él dirige. No dañes o perjudiques las obras de sus manos si no tienes algún motivo éticamente válido. Antes del comentario de este señor acá, Yosef Abreu, hay otro que, por ejemplo, Susi Hernández había puesto, y los animales como por ejemplo las cucarachas, ratones, hormigas, choras, no sé lo que son, si podemos matarlos. Entonces, si vamos de vuelta al post original, dice: no dañes o perjudiques las obras de sus manos si no tienes algún motivo éticamente válido. Si tenemos plagas que se meten en nuestros lugares donde vivimos y nos afectan en nuestros alimentos, en nuestra forma de vida, nosotros no estamos invadiendo su hábitat, entonces tenemos derecho a quitarlos de en medio. Sería mejor, hoy en día que tenemos métodos aparte, usar métodos que no sean lesivos de la vida de esos animalitos, ratones, cucarachas, hormigas. Echar un polvo químico o alguna cosa por el estilo, que los espanten o que los maten, o aparatitos electrónicos que hagan sonidos, etcétera. Todo eso podría ser maravilloso, pero en el caso de que no los haya, se los puede matar también. Pero no con el placer de matarlos, no hacer un deporte de matarlos, etcétera. Y por supuesto que no cazar, a no ser que sea para comer. En cuanto al uso de animalitos para experimentos, si son necesarios realmente, eso es éticamente válido porque Dios nos dio a todos los seres vivos a nuestro dominio para que hagamos con ellos lo que nosotros consideramos válido. Pero no por eso hay que lastimarlos, maltratarlos, perseguirlos. Hay que tratarlos con respeto y cariño. Incluso en el momento que se les va a dar muerte, como por ejemplo para comerlos, hay que hacerlo de una manera humana, donde se destaca el valor de pedirle la vida para que nosotros nos podamos alimentar, por ejemplo. Eventualmente quizás llegaremos a ser todos vegetarianos como era en el origen la humanidad, vaya a saber. Bueno, ese era uno de los comentarios sobre los animalitos que son perjudiciales para la salud. Pero luego, acá el señor Fabre Joseph Breu, Shalom, una pequeña inquietud me asalta con el post. La Torá, que no sé por qué termina con H si lleva tilde en la A, pero bueno, dice que lo único que él creó, formó con barro y con sus manos fue el primer hombre, Adán. Lo demás fue con su palabra y dijo el Eterno, hágase. En realidad, querido señor Fabre Joseph Abreu, no es así. Veamos. Formó con barro y con sus manos fue el primer hombre, Adán. En principio no era hombre, Adán era humano, hombre-mujer. Pero vamos a ir a ver el texto de la Torah, no nos basemos en opiniones, vamos al texto de la Torah. Y acá tenemos en el primer relato donde se cuenta la creación del ser humano. Vayomer Elohim nace Adam Etzalmenu Kitmutenu, Virdubit Gatayam, Ubeofa Shamayim, Ubabema, Ubejol Aretz. Pueden leer la traducción acá al lado. Ubejol Aretz, Ubejol Arremes, Arremes Aretz. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza para que tenga dominio sobre los animalitos. Vaibra Elohim et Adam Betzalmo, Betzelem Elohim Baraotó. Y creó entonces Dios al humano, a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó. Zaharune Kebaba Baraotam. Macho y hembra los creó, por eso no era el hombre, Adam, era macho y hembra. Era algo diferente un hombre o una mujer, era Adam, el ser humano. Acá en ningún momento dice que tomó barro, en ningún momento dice que usó manos, para nada. Así que en el primer relato que tenemos de la creación no habla de barro ni de manos. Pero sabemos que hay un segundo relato de la creación en el capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Y entonces, acá, en el 2.7, Vaitzer Adonai Elohim et Adam, afar min Adama. Y Dios formó al humano de polvo de la tierra. Polvo de la tierra, un segundo. Formó con barro. No dice barro, dice polvo de la tierra. Muy bien. Vaipach beapav nishmat chaim. Y insufló a través de sus narices
un espíritu viviente. Vaya Adam lenefesh haya. Entonces fue el hombre un alma viva. No, estimado señor Faubre, no dice que Dios formó con barro con sus manos al primer hombre, Adán. Lo que dice es que Dios formó al humano de el polvo de la tierra, polvo, no barro. Quizás era barro, quizás no, pero era polvo. Nishmati no dice nada de manos. ¿Será porque Dios no tiene manos? ¿Será que cuando acá el autor de este post, que soy yo, habló de la obra de sus manos, estaba usando el autor un lenguaje figurado, poético, simbólico, como cuando se dice que Dios rescató a los judíos con el brazo extendido y mano poderosa. No usó ni un brazo ni una mano, son metáforas. Dios no tiene materia, Dios no tiene cuerpo. Y uno puede decir, pero leímos hace un instante en Bereshit que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Exacto. Si Dios no tiene cuerpo, ¿cómo puede ser la imagen y semejanza de Dios? Bueno, así como Dios es creador, le dotó al ser humano con la capacidad creadora. Así como Dios decide cosas, dotó al ser humano con la capacidad para decidir por sobre sus instintos. Eso es la imagen y semejanza con Dios. Así que tenemos pues, querido señor Faure, Yosef Abreu Abreu, que no tomó barro y no creó con las manos, era simplemente un lenguaje metafórico. Eso es lo que le contesté acá, en sentido figurado, no tiene manos, tampoco habla en realidad. Cuando se escucha decir que Dios habla, y dice muchas veces, habló Dios a Moshe y le dijo, habló Dios al pueblo de Israel, diciendo, etc., también en sentido figurado, no es una voz, porque Dios no tiene pulmones, no tiene caja torácica, no tiene cuerdas vocales, no tiene boca, aparato fonador. Es una voz que se escucha en el cerebro de las personas, una transmisión telepática, vaya a saber, pero Dios no es hablar como el hablar nuestro, y por supuesto que cuando metafóricamente Dios tomó del polvo de la tierra y formó al humano, el macho y hembra ese que formó, no lo hizo con manos. ¿Qué queremos decir con las obras de sus manos? Bueno, queremos decir toda la creación de Dios, que nosotros podemos darnos cuenta que está a nuestro alcance. Es una manera de decirlo. Pero hay un detalle más. Un detalle más, querido señor Faure y todos los que están viendo este video. Vamos a Isaías. Isaías 60. Y miren lo que dice. Ahora me doy cuenta que no pueden ver la traducción completa. Bueno, en el versículo 21 de 60-21. ¿Dónde me fui? Acá. Así dice. Beamer kulam tzadikim. Y tu pueblo son todos justos. Hablando de los judíos. Leolam irshuaretz. Por siempre son los poseedores de la tierra. Netzer, Matai, Maseadai, Leitpaer. Son el brote de lo que yo he plantado. Maseadai, las obras de mi mano en las cuales yo me glorifico. Así que si queremos hablar de las manos de Dios creando algo o alguien, específicamente el profeta lo dice con mucha claridad, es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Así que no dice en ningún lugar que Dios creó al pueblo judío con sus manos, y todavía estamos en Pesaj, hoy es el domingo de Pesaj del 2023, 5783. En ningún momento se dice que Dios formó al pueblo judío con sus manos, por más que se habla del brazo extendido, la mano poderosa de Dios, etcétera, que ya dije son sentido figurado, pero acá el profeta, y los profetas verdaderos como Isaías no mienten, versículo 27, capítulo 60, está diciendo que el Dios dice, la obra de mis manos son el pueblo judío. Evidentemente, como ya le dije, ya le expliqué, son un lenguaje para que la gente entienda. Porque la Torá habla un lenguaje que la gente entiende. Para que la gente de su época entendiera lo que Dios estaba hablando. Y cuando uno dice las obras de mis manos, se entiende perfectamente de qué está hablando. Cuando dice que Dios escuchó, se entiende que lo que se está hablando. Cuando dice Dios bajó para ver qué hacía el humano, como lo dice por ejemplo en la parte de la Torre de Babel, también se entiende. Son formas de hablar para que la gente pueda comprender cuál es el mensaje divino. Entonces una persona podría decir, ¿y cómo llegamos
a darnos cuenta cuándo es un lenguaje figurado y cuándo es algo literal. Bueno, para eso están los sabios judíos, sabios de verdad, que nos dan explicaciones. Por ejemplo, acá tenemos un montón de sabios. Vengo acá y toco el versículo. Esta es una página que puede conseguir en internet que tiene gratuitamente. Si quiere puede donarles, cefaria.org. Y acá tiene 58 exégetas judíos, 58 de miles que puede haber, más todo lo que dice el Talmud, más todo, a ver, acá apretate ahí botoncito, no sé, más todo lo que dice el Talmud, más lo que dice el Halajá, más lo que dice el Midrash, más lo que dice la Kabbalah, números, cientos, miles de explicaciones de gente sabia para explicar las cosas que están en la Torá, en el Tanaj. Así que, estimada gente que está viendo este video, podemos hacer como los caraítas que dicen que siguen una lectura literal, fiel al texto nada más, interpretan solamente las palabras. Si eso fuera real sería genial, pero sabemos que la Torá es un código formado por dos partes, una escrita y una oral. La escrita es la parte de arriba del iceberg, la pequeña parte que se ve, y la parte enorme del iceberg que está bajo el agua es la Torá oral, que se va transmitiendo de una generación a la siguiente, que Dios dijo cosas. Le doy un ejemplo. Cuando Dios dice, Behayule totafot beineneja, y serán por totafot entre tus ojos, no existe la palabra totafot en hebreo. ¿Qué son las totafot? Entonces, aquellos que conocen dicen, totafot son una palabra de algo que usaban los egipcios de la alcurnia, de la nobleza, o quizás solamente los faraones en la cabeza. Esos son los totafot. Y Dios está usando una palabra en egipcio para que los hebreos entiendan que era lo que él estaba queriendo que los judíos hicieran, usar un totafot, igual que veían que usaban los líderes máximos en Egipto, tenían que usar ellos, que son los tefilim de cabeza. Esa palabra no se usa en otro lugar de la Torá. ¿Y cómo nosotros sabemos lo que es? O tenemos un egiptólogo muy antiguo judío que lo haya dicho, o queda dentro de la Torá oral, y quedó dentro de la Torá oral. Y dentro de la Torá oral sabemos que Dios no tiene cuerpo. Podrá encontrar algún místico que le va a decir, sí, Dios en realidad tiene cuerpo, y etc. Y podrá encontrar gente muy extraña, como los que celebran hoy cosas muy extrañas, que creerá que Dios tiene cuerpo, hijos y espíritus santos. Pero la fantasía humana es muy poderosa, llevada por el ego, llega a conclusiones muy extrañas. Por ejemplo, hace un rato me dice, yo sé que Jesús es verdad porque veo que hay procesiones en la calle y el cura va con una imagen de la Virgen y una imagen de Jesús, entonces eso confirma que lo de Jesús es verdad. Ok, yo como no me iba a poner a discutir, le dije, en mi último viaje a Nueva York fui a una tienda de Harry Potter y había cosas de Harry Potter. Eso quiere decir que Harry Potter es real. Y si hubiera ido a Orlando, al parque de Harry Potter, ahí todavía más, todavía no se puede meter a toda la ciudad de, como se llame, la ciudad de Harry Potter. No, que alguien diga las cosas y mucha gente lo repita, no quiere decir que sea verdad. Pero necesitamos usar el razonamiento, pero no solamente, sino también la convicción de aquellos que sin mentirnos y que han recibido buenos mensajes nos los dan. En resumen, lo que nos hizo llegar a esto fue el comentario de estas dos amables personas, Susi Hernández y de Faubre y Josef Abreu. Y tengamos en cuenta esto: respeta a todas las criaturas del Eterno. Él les ha dado un rol y un lugar y son parte de la orquesta cómica que él dirige. Las ratas y los ratones lo son, las cucarachas lo son, los, ¿cómo dijo la señora? Choras, que no sé lo que son choras, también lo son. Espero que no sea una mala palabra. Choras, veamos, choras, iguanas o algo parecido. Aprendí algo, igual me voy a olvidar. Son los gecko en otro idioma. Ahí dice moluscos bivalvos. Muy bien, choras son algunos animalitos. Este creo que no es una alimaña. El gecko. Muy lindo. Aprendí algo, ojalá me acordara. Muy bien. Todo tiene un lugar en la creación del Eterno: las hormigas, los ratones, las ratas, las cucarachas, aunque no lo entendamos. Las bacterias, los virus también. Hay que respetarlo a todo mientras esté cumpliendo su rol y su lugar. Eso no nos da permiso, como les dije antes, de matarlos, de hacerlos sufrir. Echémoslo, evitémoslos, si no hay más remedio. A los bichitos los podemos matar de una manera piadosa, sin causarles sufrimiento.
A mí me da muchas penas ver a veces cuando tengo que tirar veneno para bichitos que son perjudiciales, cómo sufren al morir, me da pena también, pero bueno, a veces es necesario hacerlo. Y hace muchos años, en unas vacaciones de verano que tuve, desde esa casa que estábamos alquilando en Punta del Este, había una araña enorme y le pregunté a la gente, creo que fue por Facebook, no me acuerdo, les pregunté qué hago con esa araña enorme que estaba, creo que era en el baño. Y hubo un montón de debate, creo que fue el post más debatido y hablado de los que tuve. Mire que di temas para que la gente debata, pero el que más se debatió fue qué hacer con esa arañota. Estaban decía que, lo que no hay que matarla, que hay que dejarla donde está, que hay que agarrarle un papel y sacarla para afuera, meterla en un vaso y sacarla, matarla sin piedad, etcétera. Este, ya pasaron unos cuantos años de eso, todavía me acuerdo. Bueno, quiera Dios que no tengamos que estar sufriendo ni haciendo sufrir, que todo esté en esta orquesta cósmica sonando como tiene que sonar y que podamos realmente construir Shalom todo el tiempo. De mi parte les deseo a todos ustedes que tengan un excelente final de Pesaj. Shalom y bendiciones para todos.